estar, que no nos maten, que queremos estar vivas, que no queremos che, pero yo tengo ganas de dar una mano y no sé dónde. Entonces, con estos espacios donde se difunden estas cosas, la gente por ahí sabe dónde acercarse, dónde dar una mano. Compete, todos tenemos ganas de ir a la plaza, vernos, rapear, compartir, charlar, mostrar nuestro virtual del ciclo debate virtuales para pensar la organización juvenil en tiempos de cuarentena, visibilizando y generando el protagonismo justamente de los adolescentes, jóvenes y jóvenes, para encontrarnos afectuosa y políticamente. Hicimos una fiesta y esa es nuestra nuclear forma de y luchar. fomentar la participación de los centros de estudiantes y también la participación política estudiantil de los sociales, culturales e históricas que naturalizamos y que se traducen en generalizaciones, estigmatizaciones, afirmaciones violentas, que hace que de a poquito una persona sienta vergüenza, sea peligro, que quería ser como es, y consecuentemente otra. Llegó el momento De les pibes y pibas. Buenas, nos vamos metiendo en el bloquecito de les pibes y pibas. Feliz día de la infancia para las más niñas y para quienes no lo son pero lo viven y lo festejan también, feliz día. Mi nombre es Marcos y junto a Luana les vamos a estar acompañando la próxima media hora de la mano de música y claro que mucha data desde la perspectiva y las voces de les pibes y pibas. Hola Marcos, hola a todos los oyentes, espero que estén muy bien. Aprovechamos para recordar, contarles e invitarles a chusmear nuestros programas anteriores que ya están en YouTube. Nos pueden encontrar como Les Pibes o La Hora de Les Pibes. El bloque de hoy lo vamos a subir en la semana. Hoy vamos a estar hablando sobre la educación en tiempos pandémicos, ¿no? Así es, Luana, hoy vamos a hablar de educación, principalmente de la educación secundaria, que al igual que los otros niveles educativos, el primario, terciario, universitario, desde principios de agosto se dio la vuelta a clases. Claramente una vuelta a clases totalmente virtualizada, con base en la conectividad, en lo digital y demás, con excepciones, claro, de algunas provincias, localidades o sectores donde la situación epidemiológica da la posibilidad de que algunos estudiantes se puedan acercar a la institución para seguir con la actividad escolar. Sin embargo, nos vamos a concentrar, como decíamos recién, en este contexto digitalizado y virtual en donde se da la educación. Y justamente vamos a hacer hincapié en esta disparidad de contextos que deja a las claras esta situación para todo el país, todas las provincias, localidades y demás, los baches que quedan al desnudo con el sistema educativo expuesto a una pandemia, y todas las cuestiones que este contexto mismo hacen que repensemos desde el sistema educativo. Y por ende también aprovechar todos estos diálogos y debates para pensar y construir entre todos la escuela que se viene. Guarda che aplatano la moca che molestan. Disfrazo il mensaje cual protagonista de obra. Carita de moda, veneno like a cobra. En esto todos roban, quería borrarte con arte. Por eso te escribo aparte. Está feliz, me la quedé. 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 Me la quedé como vos. Bueno, un dictado presencial normal, como en los restantes órdenes de nuestra vida, se relacionan a cómo superamos la pandemia. ¿Y cómo se supera la pandemia? Con un tratamiento o una vacuna. Hasta que no haya un tratamiento o una vacuna, que no hay certeza, algunos optimistas dicen diciembre, otros dicen mayo, junio, no vamos a poder dejar de lado el distanciamiento social y las extremas medidas de higiene y desinfección. Entonces, cuando nos preguntan cómo vamos a reorganizar los ciclos lectivos, que hay también una enorme responsabilidad nuestra que se vincula a garantizar esos aprendizajes, bueno, va de la mano a cuándo vamos a poder volver todos los días a la escuela. Sí. Porque por supuesto que la vuelta parcial, algunos días en la escuela, otros días en nuestros hogares, es un paso importante en el que estamos hoy, pero sabemos también que es insuficiente.
Ahí escuchábamos justamente al ministro Nicolás Trota, el ministro de Educación, hace unas semanitas en Canal América hablando justamente de la vuelta a clases, o si se quiere, mejor dicho, la vuelta a la escuela, ¿no? En el pensar a volver a tener los estudiantes de manera presencial, ¿no? En la escuela, en la institución y demás, y cómo esto implica primero dejar de lado todas ideas, todas prenociones o proyectar situaciones que únicamente las podemos entender hoy en contextos previos a la pandemia en Argentina y que por ende ya son imposibles de proyectar en los próximos meses, si se quiere, y que al mismo tiempo implica ya tener de antemano algunas definiciones o conclusiones en torno a cómo vamos a resolver muchísimas cuestiones en torno al virus, ¿no? A los posibles contagios, las situaciones de cercanías entre los estudiantes y demás. La hora bancaria, calate lo que trajo el gordo de Navidad. Moral, confites y un bidón de dignidad que gire y que rote lentamente pa' que Jimena me mire espejito rebotín y aguardiente. Y ahora justamente trayendo un poco todas estas situaciones y diálogos a lo local, a la zona Mendiolaza en este caso, vamos a escuchar a Lili Borbogno. Lili es la directora del IPEM 317 de Mendiolaza, a quien de entrada le agradecemos muchísimo por la predisposición con la cual nos atendió y con la cual pudo brindarnos diferentes respuestas. Y en primer lugar, que es lo siguiente que vamos a escuchar, le preguntamos en torno a qué estrategias o qué políticas tomó el COLE y defendió el COLE desde un principio para poder garantizar o intentar garantizar en la mayor cantidad de estudiantes posibles situaciones y contextos para que el depender de la conectividad, de lo virtual y demás, para mantener la actividad justamente escolar, no implique cortar con la misma en muchos estudiantes, perder el contacto justamente con los pibes y pibas, entre otras situaciones posibles. Así que sin más vueltas, sin más preámbulos, la escucha. Buenas tardes, gracias por la convocatoria. Bueno, concretamente la acción de la escuela en todo este tiempo de aislamiento preventivo y de distanciamiento luego en una segunda etapa se ha enfocado fundamentalmente a sostener las trayectorias de las estudiantes y de los estudiantes, procurando garantizar el derecho a la educación y tratando de sostener el vínculo pedagógico por sobre todo, acercándoles propuestas al hogar en busca de seguir desarrollando contenidos y aprendizajes de una manera diferente a la que habitualmente estábamos acostumbrados a trabajar, y creo que ese ha sido el mayor desafío, buscarle la vuelta, como quien dice, para acercar la escuela al hogar, tratando de salvar las dificultades que se han planteado y que se han planteado en muchas familias, principalmente en lo que refiere a la dotación de equipamiento tecnológico en los hogares y de conectividad. Así que digamos que nosotros como equipo de trabajo desde el IPEM 317 tomamos primeramente la decisión de acercarnos a las familias con el modo quizás más rudimentario, pero para nosotros más efectivo en esta circunstancia, que fue a través de WhatsApp. Los profesores han estado planificando sus clases a distancia y desde el equipo directivo las hemos estado acercando a grupos de WhatsApp que conformamos en cada curso y división. Esa fue una tarea que nos encargamos la vicedirectora Nancy y yo en persona, y paralelamente a eso las coordinadoras de curso y los preceptores conformaron grupos por cada curso y división con estudiantes referentes. En esos grupos los jóvenes que estaban incorporados servían de nexo entre sus compañeros y compañeras y el resto de los actores de la institución, llámense coordinadores, preceptores, profesores. A su vez, ha habido una conexión entre los profesores y las profesoras acompañando el proceso de aprendizaje en la medida que hemos ido obteniendo respuestas de parte de las estudiantes y de los estudiantes. En cuanto a la respuesta, ha sido dispar y ese ha sido un poco nuestro desafío, hacer
entender a las jóvenes, a los jóvenes, que este es el modo de transitar la escuela que nos tocó este año, que quizás no es lo que esperábamos, seguro que no es lo que esperábamos, no estábamos preparados para esto, pero que tenemos que poner todos nuestros mejores esfuerzos porque la intención es esa, mantener el vínculo pedagógico y llegado el momento de reencontrarlos en la presencialidad o en una modalidad dual, de acuerdo a cómo se vaya dando con la evolución de la situación sanitaria, estar lo más conectados posible con la propuesta pedagógica de la escuela. Entonces el foco está puesto en eso, en mantener el vínculo, en tratar de sostenernos mutuamente, porque la situación es difícil para todos y creo que las familias, tanto de las estudiantes y los estudiantes como de los docentes, hemos atravesado a lo largo de todo este tiempo y seguimos atravesando situaciones difíciles. Entonces, con un sentido de comunidad y de solidaridad y de unión entre todos, creo que la cosa es más fácil. Mira a tu hermano mayor, vive dejando fortuna en la acción, sigue cambiando los pibes, les deja unos pesos y los lleva a natación. Y siguiendo un poco en la línea del contacto, del encuentro virtual en este caso, y por ende la articulación entre docentes, estudiantes, diferentes coles y demás, le preguntamos justamente cuál fue, cómo se dio la articulación entre directivos y directivas de diferentes coles en la zona, en lo regional y demás, y esto fue lo que nos dijo. En ese mismo sentido de trabajo conjunto al que me refería con respecto a los actores propios de la institución, también creo que es importante rescatar el trabajo articulado que se hace a nivel de regional, ¿no? De las escuelas de la zona, que habitualmente trabajamos muy conectados y compartiendo decisiones o estrategias de trabajo. Y en esta situación de escuela remota nos ha tocado esa experiencia, que realmente la valoro como muy positiva. Llegado el momento de buscar los modos de acercarnos a cada familia, recién hablaba de los casos en los que no teníamos la posibilidad de conectarnos de manera virtual, porque no había conectividad o porque no había los aparatos necesarios. Entonces la propuesta llegaba a través de los cuadernillos de Nación o de cuadernillos con las clases impresas, y realmente se dio toda una red entre los directivos de la zona para gente que se hizo cargo de buscar los cuadernillos en el centro de distribución, de acercarlo a las escuelas, o de acercarlo a una escuela sede a la cual nosotros después íbamos a retirar lo que nos correspondía, y de ese modo hacerlo llegar con los preceptores, con las preceptoras a los hogares de estos estudiantes. También pasó que al momento de empezar a acercar las clases a distancia y de tener que devolvernos las producciones, nos encontrábamos con falta de conocimiento del manejo de las herramientas. Entonces, desde la escuela generamos instructivos para cosas que parecen así como muy triviales, pero que llegado el momento por ahí no las sabemos hacer, como adjuntar archivos a un correo electrónico, o como enviar fotos a través de un mensaje de WhatsApp. Parecen cosas simples, pero la realidad es que por ahí nos encontrábamos con que había quien no sabía hacerlo. Entonces, en ese caso, nosotros nos ocupamos a través de ayudantes técnicos, de los mismos profes, de generar pequeños instructivos, y eso se compartía a través del grupo de WhatsApp de la inspección regional, y por ahí los tutoriales que armamos en el 317 sirvieron para estudiantes de otras escuelas, y también nosotros tomamos herramientas o estrategias
que en otras escuelas estaban dando resultados para tratar de mejorar los nuestros. Así que yo creo que es un gran aprendizaje que nos vamos a llevar de todo esto. Yo creo que la escuela no va a ser la misma cuando volvamos, porque hemos tenido que hacer las cosas de diferente manera y en ese proceso hemos aprendido todos. Así que yo agradezco la oportunidad de contarles un poco nuestra experiencia y celebro que como jóvenes decidan tomar como tópico de trabajo, como tópico de discusión, la escuela del futuro, que sin duda la tenemos que construir entre todos. En espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, y telecoidal, y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral. Costumbre de ser como somos nos hace acercarnos. En la hora de los pibes nos parece interesante también saber en qué andan los adultos, sobre todo si son adultos y adultas que están en contacto con jóvenes todo el tiempo. Saber en qué andan, qué piensan, cómo le están pasando con todo esto, porque como jóvenes, como estudiantes, percibimos la pandemia desde, nuestro lugar, que claramente es un lugar muy distinto al de los profes. Igual que escuchamos el valiosísimo aporte de Liliana, directora del IPEM 317, ahora vamos a escuchar a la profe Cami, profe del Colegio Alfredo Bravo de Río Ceballos, a quien le preguntamos cómo es o cómo fue convertirse en una profe virtual sin querer queriendo. Apresurarnos a estar en control. Llamar, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. Si quieres, invito a verme, acércate. Buenos días a esta juventud hermosa que está haciendo este programa. Y les agradezco haberse comunicado conmigo para que les pueda contar un poquito cómo todo este tema de la educación en momentos de una pandemia y de aislamiento por la cuarentena. Mi nombre es Camila Bataino, soy profe de Historia y de Lengua en el Instituto Técnico Maestro Alfredo Bravo de la ciudad de Río Ceballos. Doy clases en primer año, en segundo, en cuarto y en quinto. Más o menos organicé así como una especie de ejes de las cosas que ustedes me plantearon. Con la primera parte es esto de cómo estamos trabajando, cómo es ser profe virtual. Y la primera diferencia que tenemos que tener en cuenta es que no es que elegimos esto. Cuando alguien se inscribe en alguna carrera que sabe que va a ser virtual, hay un montón de dispositivos y de plataformas ya organizadas para que las clases puedan ser realmente posibles, y quienes se inscriben saben que también tienen que tener esa conexión. Lo primero que hicimos en la escuela, obviamente hay muchas características y particularidades según qué escuela se tome y en qué zona, ¿sí? Hay escuelas privadas que, por ejemplo, ya tienen definido que igualmente trabajan de manera virtual. Entonces, para esas escuelas se les ha hecho un poco más fácil. Otras escuelas a donde nunca hemos trabajado de ese modo, tuvimos que empezar desde cero. Lo primero que hicimos en la escuela fue a través de la página de Facebook, que era como la herramienta que teníamos de comunicación, en donde todas las familias podían ingresar, era subir ahí los trabajos, y empezamos haciendo trabajitos cada 15 días.
se siguió alargando y entonces ya, bueno, empezamos a organizar algunos grupitos de WhatsApp, las preceptoras tenían con cada curso y bueno, para tratar de tener una comunicación. Obviamente ser profe virtual, cuando una decidió no ser profe virtual y ser profe en la parte presencial, es difícil, tiene sus limitaciones, así que bueno, fue un aprender constante porque no solamente tengo que tratar de incluir que todos mis estudiantes puedan hacer los trabajos, sino que además que aprendan en este contexto, que no nos olvidemos, tiene un montón de social, político, económico, ¿sí? Entonces no podemos decir, bueno, envío un trabajo y que todos y todas respondan, porque tengo que saber que en una familia puede haber un celular, un dispositivo o una computadora, un celular para toda la familia y capaz que tengan 2 o 3 hermanos más, esos estudiantes. Entonces, bueno, es como más complicado todo el tema. Así que bueno, sumado a eso, la carga que tenemos con esto, así como surgió la ley de desconexión digital, ya que desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, mensajitos, mail, respondemos, consultas, un montón de cosas que, bueno, hacen a que una esté todo el día conectada, tratando de resolver situaciones que me han sucedido a mí. Me escriben a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche. Y está bien, no estoy en mi horario de trabajo, pero digo, si ese chico o esa chica está justo haciendo el trabajo, justo pudo conectarse, justo pudo tener datos, justo pudo tener el celular de su mamá, de su papá, de una tía, de alguien, y está haciendo el trabajo y yo no le contesto, lo deja inconcluso. Entonces, bueno, se juegan un montón de cosas. Obviamente desde las direcciones de las escuelas hay diferentes líneas, hay direcciones que están tratando de incluir a la mayor cantidad de estudiantes posible, y otras que por ahí no están en esa misma línea. Entonces también es un desafío y va a ser un gran desafío el tema de que puedan, de la inclusión, sobre todo también obviamente digital, y que no haya deserción. Ese es como, un horizonte que está bastante difuso, porque a mi parecer hay bastante deserción. Hay estudiantes, yo tengo por ejemplo estudiantes que vienen al día, algunos que vienen un poco más atrasados, pero me entregan los trabajos, si hacemos alguna clase virtual se conectan, y hay otros estudiantes con los que no hemos logrado una relación. El tema de la inclusión, la escuela virtual no es para todos claramente. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero en hoy hay demasiadas cosas que excluyen. Como ya dijeron Liliana y Camila, hay muchas variables que hacen que los pibes se desvinculen de la escuela en un momento como este. Tenemos cuestiones que para la escuela virtual son imprescindibles. Y no todos tenemos resueltas esas cuestiones. Como primer ejemplo, un aparato, un celular, una computadora, una tablet, ponele. Pero si no tenés conectividad, no podés ni recibir ni enviar las tareas, los trabajos prácticos, etc. Está bien, te la rebuscas. Le pedís al vecino, a la vecina la clave del Wi-Fi, o vas una vez a la semana a la casa de tu tía a usar el Wi-Fi en su casa. Le pedís a algún compañero o compañera que te imprima los trabajos prácticos, los vas a buscar, los haces en tu casa y se los devolves para que ese compañero o compañera los pueda mandar en una foto o como sea. Pero tengamos en cuenta que sostener una vida académica así es un viaje. Porque además todo esto se da si tenés la posibilidad de dedicarle tiempo a todo ese tramiterio.
Si sos un pibe, una piba, que su tiempo está para cuidar a hermanes, por la razón que sea, o que tiene que salir a laburar, también es verdad que vivimos en las sierras, o sea, no en todos lados hay buena señal, buena conectividad. Y ponele que tuvieras el tiempo de trasladarte, buscar señal, ir a lo de alguien a buscar los trabajos prácticos o lo que sea. Nosotros ahora no tenemos colectivos y si no tenés vehículo, ese es otro factor imposibilitante. Y esa es tu realidad particular. Los profes están atajando 35 realidades distintas. No sé si es predisposición la palabra o vocación, no sé. Pero está bueno verlo, saberlo, entenderlo y también saber que hay profes que acompañan y hay profes que no. Y esos profes que no también son un factor excluyente en algunos pibes. Tirado en la cama de tu departamento. Bueno, yo creo que lo más, nuestro desafío más importante y más grande, que me parece que también tiene que ser de parte de toda la comunidad y de toda la sociedad, es que los estudiantes puedan pasar y que al año siguiente, o sea que también esto tiene un compromiso de los equipos directivos, de profesores, de que el año que viene esos chicos no repitan, porque también acá está el tema de que este año sabemos que dentro de todo no se van a quedar quienes no hayan podido responder por esta brecha por esta brecha que se generó de no tener conexión. Entonces, pero sí el año que viene se va a notar quienes hayan podido trabajar con todos los temas o trabajitos, videos que han ido mandando los profes y quienes no. Entonces, bueno, me parece eso como que se desprende de acá, que el año que viene vamos a tener que tener paciencia y también paciencia como sociedad. No es que esto pasa todos los años, esto es algo que la última pandemia grande y que tampoco es que fue mundial, porque bueno, fue un poco más contextualizada en la parte de Europa, fue la peste negra, entonces no es algo que pase todos los días y nos agarró a todos así con esta incertidumbre y bueno, y sobre la marcha tener que ayornar las prácticas que se hacían de forma presencial. Al igual que eso, el tema de los vínculos, ¿sí? Se está hablando en la sociedad entera, psicólogos sociales, antropólogos, filósofos, qué es lo que va a suceder con todo este tiempo de aislamiento, con el tema de las prácticas sociales y de los vínculos que se generan. Hay una cosa que a mí mis estudiantes me dicen, para que ustedes tengan en cuenta, y está buenísimo, es que pudieron darse cuenta de lo que significa la escuela. Que más allá de que sí es un embole levantarse, en algunas escuelas que usan uniforme, tener que ir con el uniforme, estudiar, que a veces no quieren ir, y bueno, y muchas cosas que por ahí en la vida normal, entre comillas, sucedía, es como que se han dado cuenta de lo importante que es la escuela como amalgama para todo lo que es la sociedad y todo lo que son los vínculos. Entonces, que no es solamente el ir a estudiar y el aprobar, pasar de año, sino que tiene un montón de otras prácticas más micro, chiquititas ahí dentro, que hacen al ser humano. Entonces, bueno, me parece también que de lo malo, podríamos decir, que tiene esto, hay que también empezar a buscar las cosas buenas, las cosas lindas. Y bueno, y se han dado cuenta de lo que tiene de lindo la escuela, y entonces es como mirar con otros lentes esto que por ahí
los estudiantes, las estudiantes se embolan de la escuela y bueno, es como para por ahí tomar conciencia de lo lindo y de lo importante. Para los profes, las profes, es también complicado. Yo tuve que aprender a usar, me da risa porque hay un meme que eso de los perritos, del perro grande y el perro chiquito, yo, por ejemplo, desde mi punto, siempre necesitaba ayuda para poner el proyector y bueno, y hoy sé utilizar un montón de aplicaciones, de videos, para subir cosas, para subir fotos, para ir haciendo, para ir editando. Así que bueno, es como que hemos aprendido también. Eso también es una cosa importante, sin olvidar, obviamente, esta brecha digital. Tenemos una desigualdad digital muy importante y esto es lo que me parece que es el desafío de la escuela, de tratar de que puedan acceder todos a esto, a tener un dispositivo, a poder tener conexión y que el año que viene, vuelvo a decir, no se haga diferencias o grandes diferencias en torno a quienes pudieron realizar una cursada virtual y quienes no pudieron. Es interesantísimo lo que cuenta la profe Cami sobre el encuentro en la escuela. Dejando de lado, entre comillas, lo académico, es muy valioso ver la escuela de esa forma. La escuela como formadora de lazos. Y ahora, por poner un ejemplo medio rebuscado tal vez, muchas veces se dice que además de aprender a dividir, en la escuela aprendemos un montón de otras cosas muy importantes para la vida. Y pienso que por ahí también aprendemos a dividir estando con otros, vivenciando cómo hacen los otros para aprender a dividir, vivenciando, entendiendo que a algunos les gusta, les es fácil, a otros no les gusta o les es difícil. Y así es que también aprendemos a dividir, no solo con unas reglas y con unos pasos a seguir, sino compartiendo esa experiencia del aprender con otros. Sale al rescate lo verdadero. Comprensión bendita. Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color. Quiero que me llames. Y hasta acá el primer bloque de Les Pibes y Pibas hablando sobre educación, sobre el sistema educativo en este contexto de pandemia, claramente un contexto totalmente extraordinario. Y digo primer bloquecito de Les Pibes y Pibas hablando sobre esto porque el domingo que viene nos volvemos a encontrar, nos reencontramos retomando, si se quiere, un poco la idea de pensar y construir entre todos la escuela que se viene desde otra perspectiva, desde el movimiento estudiantil, la necesidad y la importancia de los estudiantes organizados, entre otras cosas. Ya perdí todo el control en cámara lenta. Sin embargo, claramente las realidades y las situaciones actuales que escuchamos y vimos representadas hoy en este bloquecito dejaron ya las claras y volvieron a demostrarnos que los docentes, los acompañantes de la privada durante todo el ciclo lectivo, directivos y directivas, entre otros, forman parte de uno de los sectores más castigados por la pandemia y al mismo tiempo con más exigencias en este contexto, así que vale el brindar el espacio y el tiempo para repensar cómo actuamos o qué decimos en torno a la educación y cómo nos manejamos con ella y con los actores que por ahí mantenemos contacto y un vínculo cotidiano en el contexto actual.